Vamos a hablar con Elina Villarruel del nodo epidemiológico del hospital. Hablamos con ella hace algunos días por lo complicado que estaba el tema del dengue en la ciudad. Lamentablemente lo volvemos a hacer hoy porque esa situación se ha agravado todavía más. Elina, Sebastián Carbone y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Buen gracias por día. tu tiempo. Bueno, lamentablemente las noticias son peores que hace unos 10 días que hablamos. Sí, sí, sí. Siguen aumentando la cantidad de casos, la notificación de casos. Este, Igualmente en ese momento, digamos, haber tenido muchos casos en estudio, desde que, digamos, la Dirección de Epidemiología eh, en su boletín informa que hay circulación comunitaria en Gualeguaychú, así que sostenida, digamos, circulación sostenida. Nosotros ya en este momento podemos empezar a notificar por nexo epidemiológico, digamos, con la atención médica y un hemograma basal, digamos, y síntomas compatibles, digamos, directamente se notifica. Solamente la serología se deja para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, mayores de 60, embarazadas, niños menores de 1 año y pacientes que tengan comorbilidades. Y después, bueno, digamos, se agiliza más el trámite de la notificación por eso, ¿no? Ujú. Porque ya no es que le tomamos muestra a todos los pacientes. Una vez que ya pasamos cierta cantidad de pacientes, bueno, la provincia declara Gualeguaychú con transmisión comunitaria sostenida y, digamos, se puede comenzar a, digamos, a confirmar los pacientes por nexo epidemiológico, siempre y cuando tengan, digamos, los síntomas y un hemograma, digamos, que se le hace basal compatible, digamos, con la enfermedad. Ujú. Ayer el ministro de Salud, Guillermo Grieve, el ministro de Salud de la provincia, hizo una conferencia de prensa y contó que la situación en la provincia es muy Sí, delicada y sí, que se ha agravado mucho en las últimas horas. sí, es así, como lo dijo el ministro, digamos, no es que Gualeguaychú es una isla, digamos, está dentro de un contexto provincial y nacional, digamos. Es La cantidad de casos que se están notificando es realmente importante. De los años que nosotros tenemos, digamos, dentro del nodo, que son como 20 años desde que se inició el nodo. Este es el brote de dengue en que mayor número de casos estamos teniendo, digamos. Y bueno, enfocarnos sobre todo en los casos, digamos, cuando sobre todo los que tienen comorbilidades, que tienen factores de riesgo, que pueden llegar a tener, digamos, algunos síntomas que son termas, y bueno, y tratar de manejar los casos leves a través de, digamos, de los consultorios. Igualmente hay un subregistro sumamente importante porque hay pacientes que digamos, que hacen consultas en el privado, en los sanatorios privados o en los consultorios particulares. Digamos, toda esa notificación generalmente no llega, digamos, al nodo. Y además, en pos de, digamos, de la atención del paciente, muchas veces no se realiza la ficha epidemiológica, se atiende al paciente, se escribe en la historia clínica, digamos, y bueno, y nosotros después tendremos que ir viendo cómo extraemos esa información y cómo digamos, la pasamos al sistema. Ujú. Así que, bueno, mucho trabajo en la guardia, mucho trabajo en los consultorios, este, para, digamos, tratar de dar respuesta a los pacientes que consultan, digamos, con síntomas. Ujú. Hace algunos días cuando hablamos te consultábamos si era posible saber cuándo esto iba a empezar a solucionarse y vos nos decías que era muy difícil saber exactamente Sí, cuándo. sí, sí, Lo que sí es una sí. certeza es que falta lo peor, digo, por lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa en la que estuvo el ministro de Salud, se vienen digamos, el pico del problema todavía no ha llegado. Y la verdad que digamos, como que nos sorprende. Está bien que llueve, sale sol, y llueve y sale sol, y bueno, es el tema de, digamos, los reservorios. Hay que seguir trabajando, digamos, porque uno limpió el patio, eliminó el agua, llueve, volvemos a tener agua de lluvia en cacharros por ahí que no deberíamos tener, o en recipientes que tenemos y que son útiles pero que hay que vaciarlos después de cada lluvia. Bueno,
Mientras sigan estas condiciones de lluvia y calor, yo creo que sí va a seguir habiendo casos y bueno, y por lo que vemos no es que ha bajado en ningún momento, todo lo contrario, digamos vamos subiendo en el número, digamos, semana a semana. O sea que puede ser que sí, que llegue un punto de mayor consulta, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ayer fue un día que realmente hubo muchísima consulta, tanto por guardia como por consultorio, que tuvieron que, digamos, abrir otros consultorios de demanda espontánea a la siesta para poder dar respuesta, digamos, a toda la gente que vino a la consulta. Ujú. Queda, 135, hola Lina, buenos días, ¿cómo sí, estás? sí, buen día. Sí, 135 son los casos, digamos, que ya están confirmados según lo que informó la provincia. Vos me dirás si efectivamente es así acá en Gualeguaychú. sí, Y, sí, por ahí la provincia informa casos semanales y habría que, a veces, a ver, tienen como una semana. Nosotros estamos transcurriendo ahora la semana epidemiológica 11 que empezó el domingo y a veces los datos provinciales son de la semana epidemiológica 9, ajá, como con una semana de atraso. Desde que empezó, digamos, el brote hasta ahora, nosotros tenemos notificados 253 casos, digamos, notificados con planillas, digamos, con análisis, con nexos estudiados, a los cuales se le ha completado todos los datos más. El número es mucho más, digamos, claro. no les voy a mentir, digamos, porque hay un subregistro sumamente importante. Estos son casos que tienen ficha, que están ingresados al sistema, la mayoría tienen sus análisis confirmándolo, otros son casos conexos, son casos de laboratorios privados que nos pasan los datos y vamos llamando y vamos completando, pero ya te digo, hay un subregistro, hay en las historias clínicas que nosotros vemos todos los días a la mañana, en la vigilancia que hacemos todos los días, vemos muchos casos que no tienen fichas epidemiológicas, pero que sí el médico le puso dengue o fiebre de dengue, sospecha de dengue. Bueno, hay que levantar toda esa información y transferirla, digamos, al sistema nacional. O sea que por ahí, si bien la provincia toma esos datos de este sistema nacional. Ujú. Una vez que nosotros vayan volcando datos, que esto es constante, es dinámico, ahora por ahí te digo un número, dentro de un rato tenemos 10 o 15 casos más. Claro. Es dinámico y hay un subregistro, pero sí han ido aumentando los casos. Sí, son muchos los casos y vos comentabas que, bueno, ayer tuvieron que abrir otro consultorio para tratar a Sí. la gente. Más o menos, no sé si sabés algún tipo de promedio de personas que asisten con sintomatología, digamos, que podría responder a dengue durante una jornada, digamos, de laboral en el hospital. La verdad que esos números no los tengo. Había mucha gente esperando en la guardia, había como mucha demora. Si bien hay consultorios de demanda espontánea, sé que al llegar a la siesta para poder descomprimir la guardia, eh, abrieron otros consultorios para poder, eh, digamos como derivar esa gente que estaba esperando en la guardia, digamos, derivarla para consultorio y dejar la guardia, digamos, para los casos que realmente tienen, digamos, pautas de alarma, factores de riesgo, o puede llegar a ser un dengue, digamos, que es de moderado a grave. ¿Hay algún caso, Lina? Sí, Además de toda la atención que tiene la guardia normalmente, sí. digamos, Claro. además de la atención de la guardia, que ya de por sí es mucha, digamos, había muchos pacientes con síntomas de dengue. Entonces, esa cantidad de pacientes que estaba esperando en la guardia, que podía ir a consultorio, bueno, fue derivada hacia 3 consultorios que se abrieron ayer a la tarde. Sí. Y de esos casos graves, ¿existe alguno Ujú. en el hospital? ¿O hay alguno de esos 120 y pico de casos que hay en la Y ciudad que esté comprometido? ayer, bueno, nosotros todavía estamos analizando los casos de ayer, pero por ejemplo vi una persona que fue derivada de los consultorios hacia la guardia, digamos cuando hay alguna pauta de alarma, digamos que hay un sangrado o un dolor abdominal intenso, vómitos que no ceden,
o que está letargado, que está somnoliento, pero sobre todo cuando hay, digamos, sangrados, porque es, digamos, es una de las pautas de alarma que se le da al paciente, que después de la fiebre pueden aparecer otros síntomas y que tiene que estar atento. Bueno, si consultan y el médico considera, digamos, que es un caso que debe ingresar por la guardia, bueno, ayer vi una persona que derivaron hacia la guardia, que no sé después de la evaluación en la guardia si quedó internado o no, porque todavía estamos analizando todos los datos de ayer. Claro, y bueno, Elina, como para finalizar, las medidas de prevención siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, el uso de repelente, la descacharrización y no mucho más que eso. Es fundamental, digamos, es prevención y prevención, digamos, porque siempre les digo lo mismo, el mosquito es un mosquito domiciliario, por así decirlo, está dentro de nuestra casa, o sea, que el trabajo está dentro de nuestros patios, de nuestra casa, paseando, digamos, todos los reservorios que son criaderos de mosquitos, piletas de lona que ya no se usen, pasearlas, limpiarlas, vaciarlas y guardarlas, bebederos de los animales, recipientes que juntan el agua de los aire acondicionados, los platitos de las macetas, los floreros, las canaletas, tanques de agua sin tapa, digamos, el mosquito deposita sus huevos en agua limpia, agua de lluvia o agua limpia, digamos, no es el mosquito común que encontramos en el parque, en la plaza, además, ¿sí? Es un mosquito domiciliario, o sea que el trabajo es dentro de nuestros domicilios. Y, digamos, el uso de repelente. Es fundamental el uso de repelente, sobre todo, digamos, cuando uno está con síntomas durante el periodo febril, el aislamiento del paciente se hace con repelente, digamos, hasta que, digamos, el periodo febril es el periodo en el cual el paciente lo puede picar un mosquito y a su vez hace digamos, un proceso de enfermedad del mosquito y picar a otra persona. Entonces es fundamental el uso de repelente del paciente y de su familia para evitar que se sigan contagiando. Elina, te agradecemos mucho tu tiempo. Un beso grande. No, gracias a ustedes. Elina Villarruel, del Nodo Epidemiológico, bueno, alertando un poco lo grave que está la situación, no solo en Gualeguaychú, sino en toda la provincia con el tema del dengue. Esto motivó que ayer el ministro de Salud, junto a Diego Garcilaso, que era un hombre al que veíamos asiduamente en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, cuando hablábamos de COVID. ¿Se acuerdan? Tal vez muchos hayan o conozcan su cara de aquel momento. Garcilaso era de los que daba el parte diario en el momento más complicado de la pandemia y el que, bueno, explicaba un poco cómo venía la situación en Entre Ríos. Ayer juntos contaron que la situación del dengue es grave en la provincia de Entre Ríos, que ha crecido mucho, que hay más de 2.000 casos en este momento. De esos 2.000, 120 y pico son de acá de Gualeguaychú. 135, pero lo que dijo Elina es que eso es como la información de la Sí, semana 9, viejo. que hay Sí. 200 y pico activos acá en Gualeguaychú. Bueno, son muchos casos que hay, lo decía Elina recién, hay algún caso que puede complicarse, que la tasa de mortalidad por el dengue es muy baja, pero que existe y que puede pasar y que hay que tener los recaudos necesarios. Camilo lo decía recién, el repelente, sacar el agua de los recipientes que quedan en el patio, cambiar el agua de los floreros en el interior de la casa. Digo, es un mosquito, lo hemos dicho ya muchas veces, no nosotros los especialistas, es un mosquito de interior. Por ahí no es el que está, viste que uno se asusta cuando va al parque, bueno, es el mosquito que está generalmente en los domicilios. Tiene una autonomía de vuelo, se puede desplazar entre 50 y 100 metros, es decir que hay que cuidarse y se soluciona el tema, pero lamentablemente da la sensación de que falta lo peor, ¿no? Digo, que no ha llegado todavía al momento más complicado el tema del dengue en la ciudad y en la provincia.